Y exaltamos a nuestro Padre Celestial en esta mañana, pidiendo una bendición muy especial para su iglesia local, para que Él nos ministre, nos redarguya, nos instruya a través de su santa y bendita palabra. Así que así de pies, por favor, abran sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 17. Libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 17. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente. En profetas menores, por favor. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido descargar tempestades a vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Todos en el 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te alabamos y te bendecimos a esta hora en el nombre de Jesús, y te damos infinita gracia por tu palabra. Ministranos con poder a esta hora, que no sea voz de hombre, sino la voz de Dios que se esparza en esta iglesia y a través de las redes sociales. Ministranos con poder. Ante ti depongo toda actitud de altivez, Señor, de sabiduría, porque la sabiduría tuya es la que debe primar. Que el poder de tu Santo Espíritu se sienta sobre este lugar. Ministranos con poder a esta hora. En el nombre de Jesús.
Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título de la predicación: no huyas del ministerio que Dios te ha dado. Repito, no huyas del ministerio que Dios te ha dado. El significado de la palabra huya en griego se relaciona con el verbo yenai, que significa lanzar o tirar, y de la cual derivan todas las palabras relacionadas con la acción de escapar o huir. Pero no hay un equivalente directo y único en el griego clásico para la conjugación de huya, que derive directamente de huir. El significado de la palabra española es escapar de un peligro, y el término griego más común para huir es nos, que significa desbandada o huida. Pero según la Real Academia de la Lengua Española, huya es la segunda persona del singular tú, del presente subjuntivo del verbo huir, que significa alejarse rápidamente de alguien o algo por miedo o para evitar un daño. Se utiliza también en el imperativo negativo. Mis amados hermanos, la idea de que los cristianos rehuimos del ministerio que Dios nos ha dado se puede entender como una de las reflexiones sobre la tendencia de algunos creyentes que a veces evitamos la responsabilidad del llamado divino y sobre todo de la obediencia que debemos tener delante de nuestro Dios. Esto se basa en referencia bíblica como lo que se menciona el profeta Elías, quien sintió que huía de la persecución, pero también el rey David, quien en un momento de crisis sintió la necesidad de humillarse y someterse ante el trono de la gracia de nuestro Dios. En el caso que nos ocupa en esta mañana, mis amados hermanos, durante muchos años hemos tenido una idea incorrecta acerca sobre la historia de Jonás y el gran pez que se lo tragó, hasta que un día leemos con detenimiento que esta historia nos da cuenta de que este pequeño libro tiene una enseñanza tremenda, no solo para los niños, sino para nosotros los creyentes. A veces interpretamos que cuando Jonás le dijo a los marineros que lo tiraran al mar, deseaba huir de la presencia de Dios y estaba reconociendo su culpabilidad, pero quería recomponer sus errores tomando una decisión heroica. Craso error para Jonás. Jonás no quería estar con nadie. Jonás no estaba muy enojado. Jonás estaba muy cansado. Jonás lo único que quería era dormir y dormir. Con estos síntomas, cualquier psiquiatra podía dar un diagnóstico presuntivo. Presuntivo en el sentido de que lamentablemente Jonás tenía una depresión. Estoy absolutamente convencido de que si Jonás hubiera sabido que al ser arrojado al agua lo estaría esperando ese gran pez con la boca abierta, imagínense, y los colmillos, o en buen dominicano, o los dientes abiertos para engullirlo, Jonás se hubiese devuelto y no hubiese dicho que lo tiraran al mar. Este pequeño libro está repleto de hechos maravillosos y comienza diciendo: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Jonás odia a la gente de Nínive. Ese pueblo ha atacado a su nación y como buen patriota aborrece a aquellos que invadieron y destruyeron a su país. Mis amados hermanos, los habitantes de Nínive eran hombres muy crueles, despiadados, que cometieron atrocidades contra las mujeres, los niños y los ancianos del pueblo de Jonás. Jonás no podía olvidar todo lo que había escuchado, todo lo que había sucedido con su pueblo, o que él mismo había visto con sus propios ojos. Pero ahora el Señor le dice: ve a Nínive y predica el evangelio. ¡Wow! Cualquiera se sentiría traumado. Y Jonás se sentía traumatizado por la ordenanza que nuestro Padre Celestial le había dado. No entendía en modo alguno por qué Dios le estaba mandando a predicarle a Nínive. Jonás desea que Dios lo castigue, pero también que lo destruya a este pueblo.
No quiere darle la posibilidad de que se arrepientan, imagínense. Y Dios le deje sin el castigo correspondiente. Asimismo, a veces hacemos nosotros con nuestros vecinos, con nuestros conocidos. Cuando hay cualquier tipo de situación álgida, no le perdonamos como nuestro Padre Celestial nos perdona. Para nosotros, esto quizás sea difícil de entender. Sería como si en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros le dijéramos a los judíos que hicieran una colecta para ayudar a los nazis, que en los campos este versículo se relaciona con la gran riqueza, pero también se relaciona con la gran aventura comercial del rey Salomón, destacando la flota marítima en óptimas condiciones que tenía en Tarsis y que traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales cada 3 años. El versículo subraya el esplendor de su reinado, pero los comentarios bíblicos a menudo lo usan para recordar el potencial peligro de la riqueza material y la importancia de usar los recursos para propósitos divinos en lugar de usarlo como lujo personal. Por supuesto que el oro, la plata nos hablan de las riquezas temporales. El marfil se utiliza, se extrae de los colmillos de los elefantes y se utiliza para adorno, pero también para dientes. Ustedes sabían, antes se usaba para dientes. Los pavos reales ya nos hablan de la hermosura, el orgullo y la vanidad. Y los monos, por supuesto, son muy graciosos. Recordemos el zoológico aquí en Santo Domingo. De niño íbamos allá, todos íbamos allá, veíamos los animales y apreciábamos cómo los monos se enredaban en las matas con sus colas. Pero eso le pasó a Jonás. Por supuesto, no hay nada de malo en mirar los monos y los pavos reales. Pero cuando el entretenimiento nos distrae de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida,
sobreviene la tragedia. Y aquí el elemento principal que podemos mirar es que cuando aquel profeta es enviado por Dios a predicar el mensaje, él prefiere ir a la ciudad de los monos y de los pavos reales. Se está distanciando del mandamiento de Dios, se está distanciando de la ordenanza de Dios, se está distanciando del camino de Dios, de darle fiel cumplimiento a la ordenanza de nuestro Dios. Y nosotros, al igual que Jonás, somos proclives en hacer como lo hizo Jonás cuando aquel profeta es enviado por Dios a predicar el mensaje. Óigame, pavos reales, entretenimiento de monos. Entonces el versículo 4 de Jonás nos presenta el primer hecho extraordinario en este libro. Y véanlo conmigo, volvamos a Jonás 1, en Profetas Menores, versículo 4 de Jonás. Y dice así la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquel que todo lo controla ha decidido enviar una tormenta. Y el versículo 5, síganlo mirando conmigo, dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Observemos, mis amados hermanos, que Jonás se apartó del resto de la gente, no quería estar con nadie. Creo que esto no es normal, tenemos que relacionarnos con los demás. Este es de Jonás, probablemente su primer viaje marítimo, y uno esperaría que Jonás estuviera interesado en todo lo que sucede. La primera vez que hice un viaje en avión, iba a Costa Rica con escala en Panamá. La noche anterior yo no pude dormir porque estaba emocionado que se sentiría en el aire. Para mi gracia y favor, mi esposa me acompañaba, y cuando el avión despegó, yo apreté la mano de mi esposa y la miré con ojos saltones. Pero ya estábamos ahí. Hemos realizado más de 10 o 15 viajes, y en el único viaje que ella no me acompañó fue a Texas. Ella ha salido varias veces sin mí, incluso ahora en diciembre se va sin mí, pero esa es la vida, el hombre tiene que proveer para su familia. Entonces, por eso creo que el hecho de que Jonás se haya apartado de la gente y se haya echado a dormir no es normal. Lo que sucede es, mis amados hermanos, que Jonás estaba profundamente deprimido y aislado, y el sueño excesivo son síntomas muy frecuentes de depresión. En el versículo 6 se nos relata que el capitán se acerca a Jonás y le dice con voz prepotente: ¿qué te pasa, dormilón? Me imagino a Jonás medio soñoliento, abre uno de sus ojos, se masajea el rostro y le dice: a mí no me pasa nada, estaba tomando una siesta. ¿Cuántas veces, a veces nuestros pastores, nuestros hermanos, se dirigen a nosotros y nos animan a la predicación de la palabra de Dios, a hacer algo en la iglesia, y les respondemos, al igual que como Jonás les respondió al capitán, molesto, con molestia les respondemos? Son actitudes que no son propias de un cristiano. Y en el caso específico de Jonás, como profeta, Jonás, él sabía el pecado que anidaba en su mente y en su corazón. Él sabía la falta del cumplimiento de la ordenanza de Dios. Él sabía el motivo de lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué Jonás tenía que responderle así al capitán? Pero óigame bien, oigan esto. La voz autoritaria del capitán, ahora enojado, se vuelve a escuchar y le dice: levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Pero cuánta tristeza, mis amados hermanos, sentimos, como le dije anteriormente, cuando el pastor o cuando cualquiera de nosotros se dirige a uno de los hermanos y le responde de una manera desconsiderada, de una manera no de hermano, de una manera no hijo de Dios, de una manera no creyente, de una manera que no se compadece con un hombre o una mujer que conozca la palabra de Dios. Cuánta tristeza sentimos que un pagano o un impío tenga que amonestarnos como creyentes.
porque no oramos, porque no cumplimos con el mandato de Dios. Las personas en conversa, mis amados hermanos, nos observan en nuestros trabajos para ver nuestro comportamiento, para ver si nosotros demostramos verdaderamente que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que cumplimos cabalmente con el mandato de Dios, pero no lo hacemos, mis amados hermanos, y esta es la tristeza más grande que pudiéramos sentir. El que conoce a nuestro Padre Celestial es quien debería ser el que exhorta a los demás a elevar su plegaria, a elevar su súplica ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Es la oportunidad de Jonás de dar testimonio al capitán y a toda la tripulación de que hay un Dios, el Señor de los ejércitos, que oye la oración y que puede calmar la tempestad, pero no lo hace. Y cada vez en que hay un conflicto entre lo que el creyente cree y lo que hace, se produce un daño emocional que produce inestabilidad espiritual. Su crecimiento espiritual no lo va a tener, va a bajar, lamentablemente, porque no le permitimos a nuestro Padre Celestial accionar con poder. Al principio, tontamente, Jonás cree que podrá escabullirse de la situación, pero uno de los marineros, Dios manda siempre, señores, para que nosotros veamos nuestras faltas, se le ocurre una idea y dice lo siguiente: venid y echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Aquí tenemos el segundo hecho excepcional o controversial. No sabemos cuántos pasajeros habían en ese barco, pero lo cierto es, mis amados hermanos, que no importa. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. En la marinería antigua, mis amados hermanos, cuando había que elegir a alguien de entre toda la tripulación, el procedimiento más común y sencillo consistía en quien sacaba de una bolsa un poroto al azar. El poroto es un frijol, mis amados hermanos, habichuela en República Dominicana, para los que nos escuchan fuera del país. Me imagino la cara de Jonás durante el proceso. Óigame bien, de haberse usado un procedimiento similar, Jonás no disimularía su fastidio, toda vez que la mano de un tripulante mostrara un frijol o habichuela blanca en sus manos. Hasta ahí estaba salvado. Había que buscar a quien le tocara el oscuro o el negro. Me imagino también a Jonás, de pronto se pone pálido como un muerto. A él le toca el único frijol negro. Óigame bien, aquellos hombres recios lo miran con los ojos llenos de ira y le dicen: tú eres ese hombre, tú eres el culpable, tú eres el pecador. Por tu culpa nos ha venido esta situación. Y luego viene el interrogatorio y le dicen: decláralo, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás dice la verdad y da una respuesta lastimosamente detallada. Y dice: soy hebreo, y oigan bien, y temo a Jehová. Óigame bien, temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Óigame bien, aquellos hombres temieron muchísimo y preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, porque Él se lo había declarado. El interrogatorio de los marineros es completamente lógico. Si tú dices, óigame bien, que tu Dios hizo el mar y la tierra, ¿cómo tú pretendes irte por el mar si fue Dios que lo creó? ¿Usted me entiende? Dentro de la creación, una estupidez, y excúsenme los términos, pero eso es así, una estupidez, un craso error. La respuesta de Jonás, en cambio, es incongruente. Soy hebreo y temo a Dios. ¿Cómo es posible decir que temes a Dios y lo estás desobedeciendo? Es como si dijéramos, mis amados hermanos, temo a Dios, pero yo me voy a salir con la mía. Yo voy a burlar a Dios. Erróneamente, eso creo yo. Le he dicho, se lo dije en una predicación, yo pasaba por ahí de niño
de muchacho, estudiando en el Liceo de Honduras. Y veía ahí donde está el colegio, Iglesia Bautista Fundamental, a veces hacía así. Y me iba. En la iglesia estaba la esposa de Franklin Mirabal, mi hermana Wendy, estudiando con nosotros. Roselena nos predicaba. Ahí viene Roselena, ahí viene Chiqui a molestar, vámonos. Hasta que un día, los años pasaron, me casé, temor de Dios, pero yo quiero los beneficios de Dios. Yo no quiero meterme en los caminos de Dios, porque eso significa obediencia. Viene por voluntad o por dolor. Tuve que venir por dolor. Me dio una dermatitis, mis hermanos, que mira, aguda. Exceso de trabajo porque creía que me la estaba comiendo todita. Mi hermano Alcedo me invitó a la iglesia y un jueves 9 de marzo el pastor y doña Ligia nos visitaron y caí de rodillas ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí hasta ahora he tratado de ser un siervo como el Señor Jesucristo quiere. He tratado de agradarlo a Él. He tratado de hacer las cosas que son para Él. Y lo único que le pido a Él es que el día que me lleve a este mundo, yo esté haciendo algo para Él, para su gloria y para su honra. No es simulación, mis amados hermanos, son los sentimientos que guardéis en mi alma hacia mi Padre Celestial, hacia mi Dios, que mi Dios me ha bendecido, me ha colmado de favores, de protectorado. Pero para eso usted tiene que amar y estar dispuesto para su Dios, nuestro Padre Celestial. Jonás ha decidido desobedecer a Dios de forma deliberada, como se dice en derecho, actuó con alevosía. ¿Cuántas lágrimas han provocado aquellos que hacen lo que está mal, sabiendo que está mal, y sin embargo siguen adelante y lo hacen, mis amados hermanos? No tienen reparo. El versículo 11, sígalo mirando conmigo, dice lo siguiente de Jonás 1. Versículo 11 de Jonás 1. Y dice así la palabra de Dios: le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mis amados hermanos, son en estos momentos cuando Jonás pierde la oportunidad de que el libro que lleva su nombre tenga un solo capítulo en vez de 4, porque la historia hubiese sido otra. Nos preguntamos, ¿qué hubiera sucedido si en ese instante Jonás hubiera caído de rodillas y hubiera clamado a Dios pidiendo perdón por su rebelión? ¿Qué hubiera acontecido si en ese instante se hubiera desgarrado sus vestidos y golpeado en su pecho y diciéndole al Señor, sé propicio a mí que soy pecador? Sin lugar a duda que el Señor hubiese escuchado a Jonás y lo hubiese perdonado y se hubiese calmado la tempestad. Y Jonás hubiese bajado del barco y se hubiese ido a Nínive, como finalmente aconteció, que tuvo que ir obligatoriamente. ¿Lo hacemos por convicción o lo hacemos por dolor? Vamos a hacerlo por convicción, no por dolor. Dios siempre tiene piedad de nosotros y Jonás no podía ignorar la palabra contenida en el Salmo 51, 1 y 4. Y dice así, el Salmo 50, no lo busquen por favor, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedades, borra mis rebeliones, lávame más y límpiame de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por tu puro juicio. Ni tampoco la palabra del Salmo 103, 8 y 12 que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Mis amados hermanos, pero no, Jonás no quiere arrepentirse. Ha llegado a un punto que prefiere morir antes que hacer la voluntad de Dios. Qué deplorable es cuando un creyente en su desobediencia llega a este punto. He conocido creyentes que dejan de venir a la iglesia. Cuando usted ve a un hermano que deja de venir a la iglesia sin la justificación correspondiente, hay pecado. Busque lo que hay pecado, porque no puede accesar a la iglesia, no puede venir aquí y que el Espíritu Santo no lo contriña acerca de su pecado. En el caso de Jonás, Jonás había sido contritado. Creo que todos tenemos un poco de Jonás dentro de nosotros mismos. El apóstol Pablo lo reconoce al decir, y vámonos a Romanos 7:18 para que veamos lo que Pablo nos dice acerca de esto. Romanos 7:18. Y dice así la palabra de Dios. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Óigame bien, no el hacerlo. No queremos hacer el bien. Siempre estamos inclinados hacia el mal, como le pasó al pueblo de Israel. Cuando vino la excusa de Aarón y le dijo, este pueblo es inclinado al mal, pero tú eres el líder. Mira Israel, tu Dios el que te sacó de Egipto. Óigame bien, el líder, uno de los líderes, le crea un becerro de oro al pueblo de Israel. Óigame bien, y se justifica delante de Moisés, diciendo que este pueblo es inclinado al mal. ¿Cuántos de nosotros estamos siempre inclinados al mal y no al bien? Pablo lo dice muy bien. Quiero hacer, pero no el bien, sino el mal, que no quiero. Eso hago, porque la concupiscencia siempre está latente y constante en nosotros. Y seguimos. Los marineros entonces apremian a Jonás porque el mar se embravecía más y más. Es como si el Señor en su omnipotencia estuviera aumentando la intensidad de la tormenta en forma progresiva. Los marineros tratan en vano de volver a tierra. Es claro que no lo pueden hacer. Jonás tiene que tomar una decisión. Y la decisión es arrepentirse y pedir perdón a Dios o persistir en su decisión de huir de Él. Y esto es lo que finalmente hace. Y véalo conmigo en Jonás 1:12. Volvamos a Jonás 1:12. Jonás 1:12. Y él le respondió, dice, tómame y échame al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí vemos que Jonás prefiere morir antes que arrepentirse y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no se tira él mismo al agua si sabe que esta es la solución? Quizá Jonás no tenía suficiente voluntad para hacerlo y debió hacerlo. No poner a los otros, porque entonces el pecado, yo soy compromisario de tu pecado, tírese usted solo. Si te tiro, ya yo tengo cuenta con mi Padre Celestial. Óigame bien. Óigame bien. Creo que la respuesta de Jonás expresa su deseo de morir. Aquí vemos que Jonás prefiere morir. Usted me está entendiendo. Prefiere morir, le está pidiendo que le ayuden a acabar con su vida. Y esto se llama, mis amados hermanos, suicidio. Jonás cree que si lo echan al agua en pocos minutos estará muerto. Todos los padecimientos que él tiene en su mente y en su corazón serían fulminados porque ahí mismo terminaría todo para él. Pero él no sabía los planes que Dios tenía para él. Como dije al inicio de este capítulo, Jonás nunca había leído el libro de Jonás
Y si esto parece obvio, lo que quiero enfatizar es que él ignoraba lo que iba a suceder. Creo firmemente que si Jonás supiera que la bocaza abierta de ese gran pez con su colmillo afilado lo iba a engullir, que no lo iba a masticar, sino que iba a pasar directo al estómago del pez, Jonás no hubiese pedido que lo tiraran al mar. De verdad que no, mis amados hermanos, él hubiese dicho no. La narración continúa en el versículo 14 cuando dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Sin duda que estos toscos lobos de mar, óigame bien, pero mire quiénes dijeron esto: los marineros. Reconocieron más a Dios que el propio Jonás. Entonces, estos toscos de mar comprenden las implicaciones morales de lo que está por hacer y no quieren asumir la responsabilidad de participar en el suicidio de Jonás. Después de todo, Jonás había pagado su pasaje para que le llevaran a su destino y no para arrojarlo al mar. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Jonás crea que su Dios no lo va a perdonar? ¿Cómo es posible que no considere la posibilidad de arrepentirse? Jonás prefiere la muerte antes que hacer la voluntad de Dios, con lo cual discrepa. Seguramente Jonás piensa que su cuerpo va a ser sumergido rápidamente en las aguas y que su conciencia en pocos minutos ya no la va a tener. Ya murió, era lo que él creía, y allí se acabará todo. Jonás ganaría, pero nuestro Padre Celestial perdería. Óigame bien, perdería. Según Jonás pensaba, pero esto fue su craso error. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Él quiere darle a Jonás una primera, segunda, tercera y cuarta oportunidad. Y lo vemos cuando el Señor Jesucristo dice: ¿cuántas veces debo perdonar al hermano? El Señor Jesucristo dice 70 veces 7, 490 veces al día, casi 15,000 perdones mensuales, casi 180,000 al año. Óigame bien, a una sola persona. En 10 años usted tiene que darle 1,800,000 y pico de perdones. Óigame bien, para que veamos la magnitud de la misericordia y el amor de Dios. Óigame bien, es duro, perdonar es duro, muy duro, pero nuestro Padre Celestial nos perdonó y nos sigue perdonando. Este es el gran mensaje para nosotros en el día de hoy, mis amados hermanos, para esta iglesia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese plan se va a cumplir en cada uno de nosotros, querramos o no, se va a cumplir. En mí se ha cumplido y se sigue cumpliendo y quiero que se cumpla. Esa es la disposición que debemos tener, mis amados hermanos, de abrir nuestra mente y nuestro corazón, abrir la ventana de los cielos, como dice el Señor en Malaquías. Él manda bendiciones hasta que sobreabunde, la queremos. Abra su alma así, de par en par, y ejecute el plan divino y perfecto de nuestro Padre Celestial para que más almas vengan al redil de nuestro Señor Jesucristo. No negarnos, no quedarnos en la casa. Yo voy a ver el culto desde la casa. ¿Y qué te dice el Señor? Que te quede. Congregarse. Es lo que dice el Señor. Pero tenemos miedo, vergüenza de decirle al compañerito de trabajo que yo soy cristiano, pero de darle un tratado. Tenemos vergüenza. Y el Señor tiene vergüenza de nosotros. No tiene vergüenza de nosotros. El Señor se compadece de su creación. Nosotros podemos resistirnos a hacer su voluntad, pero Dios en su misericordia puede dar una segunda y una tercera oportunidad y todas las oportunidades que le describí anteriormente. Hasta los 10 millones y pico en 10 años, o el millón y pico, o todo lo que usted quiera, el Señor se lo da. El Señor no tiene límite en los perdones, no tiene límite. Ahora, no peque profesamente, porque entonces ahí hay problema. Ahí hay problema. No sea profeso al pecado, retírese del pecado y deje que el Señor accione en su vida.
Y el versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Tan pronto como el cuerpo de Jonás golpeó el agua, se hizo una calma absoluta. Óigame bien, los marineros nunca habían visto esto. ¿Qué resulta? El pecado se retiró del barco. Aquel que perturbaba las condiciones normales de ese barco fue sacado por Dios. Dios es justo. Dios no quiso que esos marineros acarrearan el pago del pecado que tenía Jonás, y por eso el Señor provocó todo eso. Dios, si tiene que matar por usted, va a matar. Óigame bien, Dios parte cerrojos. Ahora, pero usted tiene, mire, así, mire, derechito, así, derechito, ni así, ni así, y mucho menos para allá atrás. Es derecho, ni derecha ni izquierda, derecho ni de espalda, porque ya eso quedó allá atrás, y el Señor lo tiró en el fondo del mar. En cierta oportunidad, los discípulos despertaron a Jesús porque afrontaron una gran tormenta en el lago de Galilea y creyeron que iban a perecer, pero el Señor reprendió el viento y el oleaje del agua, y cesaron, y se hizo bonanza, como nos dice Lucas 8:24. Y en el caso que nos ocupa, cuando los marineros que habían arrojado a Jonás en el mar vieron que la tormenta había cesado repentinamente, temieron grandemente al Señor. Se arrepintieron porque vieron la mano de Dios obrar en ese lugar, en ese momento, en medio del mar, con la tempestad correspondiente, que no había sido por culpa de ellos, sino por culpa de Jonás. Insisto que si el plan de Jonás se hubiera cumplido, su libro tendría un solo capítulo en vez de 4, pero Dios tiene un perfecto control de todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Las Escrituras nos dicen que no cae absolutamente una hoja de un árbol, si no es por la voluntad de Él. Nuestros cabellos, mis amados hermanos, están contados por nuestro Dios. El salmista dice en el Salmo 139, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, todos mis caminos te son conocidos. Antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan divino y perfecto para cada uno de nosotros. Y como le dije ahorita, ese plan se va a ejecutar, se va a cumplir, quiera usted o no quiera. Me imagino el momento en que los marineros alzan a Jonás sobre la borda del barco. Me imagino cómo abre los ojos con horror ante las olas siniestras del mar. Al tocarle el agua durante una fracción de segundo, su cuerpo experimenta un frío intenso. Si pudiéramos verle en cámara lenta, una cámara submarina en cámara lenta, ese proceso, veríamos a un Jonás aterrorizado, a un Jonás arrepentido. Segundo después de sentir el intenso frío del agua, le sobreviene otra sensación. Espera una muerte inmediata, pero para su sorpresa se da cuenta de que puede respirar. Le zumban los oídos, le cuesta mantener el equilibrio y no ve nada, está oscuro y todo gira a la derecha y a la izquierda. ¿Dónde estoy? A veces gira hacia la derecha, otras veces hacia la izquierda. De pronto parece subir hacia la superficie y Jonás siente una fuerte presión sobre sus oídos. Aquel que quería viajar al zoológico de Tarsis con los monos y los pavos reales, ahora está en un submarino, en un acuario biológico. Jonás es la primera persona que ha estado en un submarino biológico. El versículo 17 nos dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios en su misericordia le ha dado a Jonás las oportunidades o la oportunidad correspondiente. El mismo Señor Jesucristo menciona claramente esta historia y le reitera validez en Mateo 12:40 cuando dice: porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. Observemos, mis amados hermanos, que la comparación con nuestro Señor Jesucristo se hace con Jonás. Tiene que ver con los 3 días, no con él. Líbrenos Dios, comparar a Jonás con nuestro Señor Jesucristo. Abismal. Son abismales las comparaciones. Nadie puede compararse con nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente nadie. Entonces, en ningún momento se hace una comparación de Jesucristo con Jonás en cuanto a su carácter. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Pero Jonás, ¿qué fue? Desobediente. Jonás se lleva la decisión más grande de su vida cuando se da cuenta de que no se muere. Y en el versículo 9 del capítulo 2 de Jonás, pronuncia una de las frases más importantes del Antiguo Testamento cuando dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Y escuchen esta última frase de este versículo, este gran cartelón. Él dice: la salvación es de Jehová. Óigame bien, este hombre, combinado por nuestro Dios, desobedeció, pero finalmente se arrepintió. Y es el mismo arrepentimiento genuino que cada uno de nosotros debemos tener en esta mañana para la predicación de la palabra de Dios, a tiempo, fuera de tiempo y con gozo, en cualquier momento, en cualquier lugar, donde quiera que estemos. Debemos manifestar nuestra adhesión de ser verdaderamente hijos del Altísimo. Significa que la salvación es exclusivamente de Dios y no puede ser obtenida por ningún otro medio que no sea nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, Jonás desde el vientre del pez declara su intención de cumplir su promesa de ofrecer sacrificios y agradecimiento, reconociendo que solo el Señor puede librarlo, pero también puede salvarlo. El versículo también se interpreta como un reconocimiento de que la salvación de Dios está disponible para todos, incluyendo a los gentiles, y no es algo que un individuo pueda controlar o limitar. Es amplia, es abierta, es disponible. Esta historia está llena de lecciones para mí. Y nos preguntamos, ¿será posible que Dios ame a personas que a mí me desagradan? Claro que sí. Yo tengo que amarla a esa persona. La que me desagrada, yo tengo que amarla, tratar de digerir esa parte y amarla, porque es un hijo de Dios igual que yo y tiene los mismos derechos. Hay de aquel que uno de mis pequeñitos caiga. Mire, mejor le fuera una piedra de molino atada al cuello y tirarla al mar. Óigame bien, tenemos que amar a nuestros enemigos, como dice nuestro Padre Celestial. ¿Será posible que usted y yo tengamos que aprender más del carácter de Dios? Todos los días, mis amados hermanos, tenemos que aprender más del carácter de Dios. Ese carácter dulcificado de nuestro Padre Celestial. Ese carácter lleno de amor, lleno de gracia, lleno de favor para cada uno de nosotros. Dios hace maravilla actuando sobre la naturaleza. Los lugares donde hubo esta historia, lo podemos decir, Tarsis probablemente corresponde a la antigua Tartesia. Esto es Cádiz, España, cerca de Cádiz, que diga. La ciudad de Nínive estaba situada enfrente de donde hoy está la ciudad de Mosul, en Irak. Dios obró en esos lugares, pero Dios sigue obrando en estos lugares, al igual que ayer, al igual que hoy, que mañana y que siempre. Dios se dio por encima de todo lo que querramos, de todos los impedimentos que podemos para cumplir con su palabra. Se va a cumplir por encima de todo. Y el Señor va a actuar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, aunque a usted le guste o no le guste. Él puede controlar el viento y su intensidad progresiva. Puede enviar un pez del tamaño especial y apropiado a cierto lugar para tragar a un hombre sin destruirlo. ¿Pero es para qué? Para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Y encontramos varios hechos insólitos en este relato. En primer lugar, se describe una tormenta que parece dirigida desde un control remoto. No, es el poder de Dios accionando para arrepentimiento. Podemos inferir como suceso extraordinario el hecho de que el barco está a punto de romperse, pero no se rompe. En segundo lugar, se echan suerte y esta cae sobre Jonás. Tú eres el pecador, yo no voy
a señalar a un inocente. Tú eres quien tiene que pagar y va a ser evidentemente mostrado delante de todo. Óigame bien, el pecado no se quedará sin paga. El pecado, por más que usted lo oculte, se evidencia. No se puede meter la luz debajo del almud. Se va a ver. Luego el mar se calma de inmediato cuando Jonás arrojado a él. Es interesante que marineros de gran experiencia que habían visto muchísimas tormentas se asombraron del modo sobrenatural con que se produjo la calma. Una vez que Jonás está sumergido, el Señor le envió un gran pez al lugar preciso y en el momento exacto. ¿Y qué podremos decir del hombre que tenía el 99.99% de posibilidades de morir y Dios en su misericordia impidió que esto sucediera para que cumpliese lo que él le había ordenado? Se pueden observar 3 etapas definidas en cuanto a Jonás. En primer lugar, desobedece el claro mandato que Dios le ha dado. En segundo lugar, se aísla, se separa del resto de la gente y se va al fondo del barco a dormir. Como le dije, estos son síntomas de depresión. En tercer lugar, como hemos dicho, al pedir que lo echaran al mar, realmente está decidiendo un suicidio, aunque esta no fuera su única alternativa. Pero un elemento que podemos mirar es que Dios cumple su plan más allá de la voluntad contraria del profeta, y en su infinita misericordia actúa con poder sobre la naturaleza para salvarlo y darle una nueva oportunidad para reencauzar su vida. Mis amados hermanos, en esta mañana, en esta predicación, nuestro Padre Celestial nos conmina a que no seamos como Jonás, a que no rehuyamos del mandato, del ministerio que Él nos ha encargado a cada uno de nosotros en nuestra iglesia. Dios quiere que lleguemos como cristianos a la estatura del Señor Jesucristo, a ese varón perfecto, pero siendo obediente a su mandato como fue nuestro Señor Jesucristo. Y vean conmigo la indicación que hasta dónde debemos llegar. La cita está en Efesios 4:13. Vámonos a Efesios 4:13, por favor. Efesios 4:13. Y dice así la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se centra en el objetivo de la madurez cristiana, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y el crecimiento hacia un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Salir huyendo como Jonás es un llamado de atención a los que no quieren crecer, porque lo que quieren, mis amados hermanos, es permanecer como niños. Esto es, infantes espirituales. ¿Usted quiere ser un infante espiritual? Yo no. Yo quiero crecer. Yo lo único que quiero es que el Señor Jesucristo me permita tirar brinquitos y darle en los jarretes. Es lo único que quiero, porque yo sé que ni siquiera a los tobillos le puedo llegar al Señor Jesucristo. Pero me conformo con que yo pueda brincar y toparlo, porque Él emana poder, así como lo emanó con la señora cuando le tocó y fue sanada y fue sana. El flujo de sangre se cortó en ese momento. Cuando esa señora va en medio de la multitud y le toca, así tan solo, ni siquiera en el cuerpo le tocó, el manto. El manto, me imagino esa señora, le tocó, poder salió de él. ¿Cómo tú dices que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero esa señora tenía fe, y esa es la fe y la confianza que cada uno de nosotros debemos tener acerca del mandato que Dios nos da y que tenemos que cumplirlo cabalmente. Aquí se centra en el objetivo de la madurez cristiana, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y el crecimiento hacia un varón perfecto. Salir huyendo como Jonás, como le dije, infantes espirituales, que cambia de dirección fácilmente. En cambio, Dios nos llama a ser maduros en el amor, no limitando a Cristo, para que el cuerpo de la iglesia sea edificado siempre en nosotros. Pablo, el escritor del libro de los Efesios, nos recuerda que el crecimiento no se trata de llegar hasta un punto y quedarnos allí, sino de seguir hacia la meta.
En algunas ocasiones, cuando estamos sumergidos en alguna área de la obra de Dios en la iglesia como un ministerio, pensamos que ya estamos bien y que hemos llegado hasta ahí, que estamos sirviendo muy bien. Nos sentimos, oh, estoy haciendo esto. Mentira, usted no está haciendo nada. Usted no está haciendo nada. Porque usted está pensando primero en usted y no en la obra de Dios. No es para gloria de nosotros, es para honra y gloria de nuestro Padre Celestial siempre. Pero Pablo nos insta a crecer tanto que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Insisto, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de tener un ministerio exitoso con seguidores, discípulos, enfermos sanados, endemoniados liberados, aún así, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo dependía de nuestro Padre Celestial y oraba constantemente, se apartaba para orar e implorar ante el trono de la gracia de Dios, de nuestro Dios, para que le ayudara día con día en todo lo que tenía que hacer. 11.5 kilómetros diarios recorría, iba de aldea en aldea, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, consolando a los desvalidos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, cada uno de nosotros, no rehuir al ministerio que Dios nos ha dado. Nuestro Señor Jesucristo también, cuando caminó en la tierra, entre nosotros nos mostró que Él mismo se sujetaba al Padre, estaba sujeto al Padre, repito, día con día. En el caso de Jonás, Jonás no se adhirió al Padre, no se sujetó al Padre, no obedeció al Padre. ¿Queremos ser como Cristo o queremos ser como Jonás? Usted elige cuál de los dos caminos. Extrapolando a Jonás y a cada uno de nosotros, orar era lo que Jonás debió hacer y no huir de la presencia de Dios. Orar y obedecer es lo que nosotros diariamente debemos hacer para cumplir el mandato. Enfóquese entonces en su alimentación diaria de la palabra de Dios. Enfóquese. No nos enfocamos. No nos queremos comer el rollo. Es su palabra santa, es su mandato a través de este libro. Entonces, ¿cómo queremos predicar el evangelio? ¿Cómo queremos ser corregidos, redarguidos, instruidos acerca del papel que cada uno de nosotros debe tener en el cumplimiento de su palabra santa? Entonces queremos los beneficios, pero no queremos comernos el pescado, pero no queremos pescar, no nos queremos meter al lago, no nos queremos meter al río, no nos queremos meter al mar. Tenemos que ir allá, tenemos que bajar. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial nos dice en esta mañana. Pablo decía o reconocía, no obstante, aún ejecutando su ministerio, la predicación de la palabra de Dios, que no se conformaba en ningún momento con lo que estaba haciendo, porque era insuficiente. Sin embargo, Jonás no quería hacer nada y mucho menos lo que Dios le dijo. Insisto que Pablo también encontraba que no había alcanzado nada. No era suficiente, pero tenía el propósito firme de proseguir a la meta. Esa carrera que todos debemos tener, de proseguir a la meta constantemente. Así debe ser nuestro enfoque. Continuar moldeando nuestro carácter hasta que otros puedan ver a Cristo reflejado en nuestro rostro. En 1 Corintios 10:12 nos dice las Escrituras, pone un gran cartelón cuando dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este pasaje es una advertencia de que nadie, absolutamente nadie, mis amados hermanos, debe confiar en su propia fuerza, sino que debe tener cuidado con la tentación y sobre todo ser humilde en la iglesia. Óigame bien, hasta en eso tenemos que tener cuidado en nuestra relación con nuestros hermanos para que nuestro Padre Celestial more siempre en nosotros y tengamos el nivel de resolución acerca de cómo respondemos a cualquiera de nuestros hermanos en un momento determinado. Porque estamos infringiendo, mis amados hermanos, las disposiciones divinas. Las relaciones deben ser armoniosas, deben ser cordiales como hermanos. Mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es fantástico, eso es hermoso, yo lo disfruto a plenitud, más que comerme lo que hay ahí, claro, me lo como también, pero caramba, eso es lo bueno de todo esto.
También el apóstol Pablo advierte sobre los peligros de la autoconfianza, utilizando como ejemplo a los antiguos israelitas que a pesar de haber recibido grandes bendiciones, muchos cayeron en pecado. Jonás tuvo autoconfianza y por eso creyó que iba a prosperar escondiéndose del Señor. Así también cada uno de nosotros nos escondemos con nuestra negativa de cumplir con las ordenanzas de nuestro Padre Celestial en la iglesia. Entonces debemos procurar estar siempre anhelando la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Hay varios puntos clave o aspectos que vamos a concluir con esto. Y un primer aspecto, debemos fijar la meta en la unidad. Aquí vemos en que no es una unidad superficial, mis amados hermanos, sino una unidad profunda en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que debe ser el enfoque de todos los creyentes. Fijar la meta de la unidad es fundamental, donde debemos alinearla con los objetivos generales de la vida cristiana, cumpliendo con la gran comisión de llevar su palabra santa a tiempo, fuera de tiempo y con gozo, en todo momento, en todo lugar, en cualquier parte del mundo donde estemos. Donde quiera que estemos, debemos estar gozosos en todo momento llevando su palabra para que nosotros podamos ver la meta específica, medible, alcanzable, relevante y con plazo definido, que cada uno de nosotros diga que a partir del año 2026 vamos a traer cada uno de nosotros por año una persona que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es el compromiso con nuestro Padre que debemos hacer para el año que viene. Esto, mis amados hermanos, implica comprender la misión de la ordenanza de Dios, comunicar claramente su palabra santa, orándole al Señor, que el inconverso que le escuche, el Espíritu Santo venga sobre él y que tenga el arrepentimiento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, aspirar a ser el varón perfecto. No se refiere a una perfección humana, sino a la madurez espiritual completa como la de un adulto en contraste con un niño espiritual. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Es necesario que nazca de nuevo. ¿Y cómo es posible esto? Y nosotros todos los días debemos nacer de nuevo haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Mis amados hermanos, el concepto del varón perfecto se relaciona con la idea de aspirar a la perfección moral, pero también a la perfección espiritual. Pero la interpretación de esto puede variar. Algunas perspectivas bíblicas sugieren que la perfección absoluta es imposible para los humanos que están en un cuerpo pecaminoso, mientras que otras interpretan la perfección como una meta de desarrollo continuo hacia la madurez en la fe, como se ve en pasajes como Filipenses 3. La frase también se relaciona con la idea de ser integral, lo cual puede ser interpretado de diversas maneras según la cultura y la creencia de las personas. En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo como medida. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es la vara con la que se mide nuestro crecimiento. La meta de llegar a ser semejante a Cristo en carácter, pero también en propósito, porque Él es el modelo que debemos seguir e imitar siempre. Pero también en este tercer aspecto notamos que nuestro Señor Jesucristo es la medida ¿de qué? De la disposición hacia el amor, hacia la humildad, hacia el discipulado, como se describe en la Santa y Bendita Escritura. Y la medida de cómo vivir una vida digna, imitándole a Él siempre. Para los creyentes de hoy esto significa amar y adorar a nuestro Señor Jesucristo como el modelo supremo, así como vivir y crecer en conocimiento a través de su ejemplo. Jonás no tuvo el modelo y guía del Señor Jesucristo, pero nosotros sí. El Señor Jesucristo no había venido cuando Jonás, pero el Señor Jesucristo vino después y es el modelo para cada uno de nosotros. En cuarto lugar, la responsabilidad de todo. El texto utiliza el pronombre lleguemos para llegar a todos los creyentes, incluyendo a los líderes de nuestra iglesia. En este proceso de crecimiento, nadie, absolutamente nadie, debe quedarse fuera. Todos debemos llegar a la meta. La responsabilidad de la expresión de la palabra de Dios es de todo. Se refiere a que cuando una tarea es responsabilidad de todo, es todo, inclusive, todo incluido, como un grupo que somos en la iglesia. No para gozarnos,
comiendo, vamos a gozarnos también con la palabra de Dios. Puede ocurrir que nadie asuma la responsabilidad por completo, ya que cada uno podría pensar que otros se encargarán. Para evitar esto es crucial, es necesario que cada cristiano asuma su papel específico y cumpla con sus deberes para que el resultado sea exitoso. Esto implica que todos tienen que actuar y comprometerse para que la evangelización se convierta en un proyecto de una obligación colectiva, para que sea efectiva y hermosa, que le agrade a Dios. En quinto lugar, el rol del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, los dones espirituales como pastores, profetas, maestros, se dan para equipar a los santos, no para que ellos se conviertan en una élite en nuestra iglesia, una élite espiritual intocable, allá arriba. Allá arriba solo está nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Óiganme bien, si tengo que barrer en mi iglesia, yo barro, si tengo que trapear, yo trapeo, lo que me toque. Lo importante es hacer lo que mi Padre Celestial me ha indicado que haga aquí. Recordemos, mis amados hermanos, que el cristianismo no se trata de poder, sino de servicio en su iglesia. A ese mismo servicio debe estar en su casa. En su trabajo usted hace de todo, pues hágalo en su iglesia. También, en sexto lugar, el proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento en la vida cristiana es como el desarrollo continuo que incluye múltiples aspectos como el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo, el social, el emocional y el motor. Es un proceso integral que se manifiesta en diferentes etapas, como la niñez escolar de 6 a 12 años, donde se desarrollan habilidades mentales, físicas y sociales, y la adolescencia de 12 a 18, el gran estirón, como decimos, ese muchacho creció rápido. Así mismo debe crecer el cristiano. Oh, mis amados hermanos, sin lugar a dudas de que así es en la vida cristiana, donde se aplica que este es un proceso continuo y gradual, pero todos tenemos que unificar nuestro criterio y unirnos para ejecutarlo. Se anima a los creyentes a crecer en amor y verdad para que en todo se parezca cada vez más a Cristo. Y en séptimo y último lugar, la unidad en la práctica. Esto implica vivir en armonía y cuidado mutuo. Y lo vemos en Efesios 4, 14, 16, no lo busquen, nos dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oh, mis amados hermanos, Jonás quiso ser astuto, quiso engañar con estratagema de hombre a nuestro Dios, pero no lo logró. Al final tuvo que hacer lo que nuestro Padre Celestial le indicó, lo que dispuso para él. Así que cada uno de nosotros va a tener que hacer lo que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para cada uno de nosotros, gústenos o no. Pero en este pasaje aquí también se nos explica a cada uno de nosotros que esto se logra cuando cada miembro funciona correctamente y todo el cuerpo se fortalece. Mis amados hermanos, bíblicamente la unidad en la práctica se manifiesta al vivir como un solo cuerpo en Cristo, fortalecido por la fe, la humildad y el amor, y utilizando los dones espirituales para el propósito común de glorificar a nuestro Padre Celestial, siempre en cada ministerio al que pertenezcamos. Esto implica preservar la unidad del espíritu en un vínculo de paz, poniendo el bienestar espiritual de los demás por encima de los intereses personales y obedeciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial en todo, no apartándonos del ministerio que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado. Que el Señor nos ayude a que a partir de hoy ejecutemos cabalmente su mandato, a que a partir de hoy no nos avergoncemos, a que a partir de hoy oremos unidos para que nuestra iglesia crezca, para que vengan inconversos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te alabamos y te bendecimos a esta hora en el nombre de Jesús y te damos infinita gracia por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado.
y sabemos que nos va a seguir ayudando para que nosotros podamos seguir predicando tu palabra a tiempo, fuera de tiempo y con gozo, impactando aquellas almas que no tienen al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador.